El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, cuando lo tenga, indicando con un fuerte amén. Aleluya. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nuevamente, hermanos, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Puede tomar su lugar, hermanos. En esta hora, hermanos, leemos este versículo, amén, que después de este es un versículo muy reconocido, amén, pero yo he empezado con este mismo, amén, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Podríamos decir que este carcelero ha hecho la pregunta del millón: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén, que cada uno de nosotros, creo que en su momento lo hicimos la pregunta, amén, o todos los días meditamos, amén, en qué es lo que estoy haciendo por la salvación que el Señor me ha dado, amén, cómo es que estoy alimentando lo que el Señor ha dado a mi vida, amén. Podemos ver, hermanos, que la pregunta es muy importante, la que hizo este carcelero, amén. Pero ¿cómo sabía este personaje, este carcelero, cómo sabía de la salvación? ¿Cómo sabía él hacer esta pregunta a Pablo y a Silas? Amén. En el versículo 16 de este mismo capítulo, hermanos, nos habla que Pablo y Silas, hermanos, caminaban hacia la oración. Vemos el capítulo, hermanos. El versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, amén, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Amén. Podemos ver, hermanos, que Pablo y Silas caminaban hacia la oración. Quizás un servicio de oración, quizás algo que ellos iban a hacer, pero dice claramente que ellos iban caminando hacia la oración cuando les aparece esta mujer, amén, y esta mujer los empieza a molestar y les empieza a decir: estos hombres son hijos de Dios Altísimo, que nos predican el camino a la salvación, amén. Yo me imagino, hermanos, que ellos, cuando ellos estaban en este servicio, estaban ellos caminando y estaban haciendo lo que el Señor les había llamado, había muchos alrededor escuchando, amén. Pero dice también, hermanos, en los versículos que siguen, que todos los días cuando ellos caminaban, amén, a hacer oración, esta muchacha les salía y los molestaba gritando: estos son hijos de Dios Altísimo, que predican la salvación, amén. Entonces lo hacían constantemente, hermanos, que llega el momento en el que Pablo, como quien dice, quizás se fastidia, se molesta, no lo sé, hermanos, si nos metemos al personaje, si alguien todos los días nos está hostigando con lo mismo, quizás vamos a reaccionar de una manera que nos haga decir: basta. Amén. Y es lo que creo que pasó con Pablo. Él dijo: basta. Y empezó a reprender a este espíritu, le dijo que saliera, y pasó, porque Pablo tenía la autoridad que el Señor le había dado para declarar a este espíritu a que saliera de esta muchacha, y lo hizo. Pero hubo personas que se molestaron, amos de esta mujer que la trabajaba para que les agarraba dinero, se molestaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Prendieron a Pablo y a Silas, hermanos, y los metieron a la cárcel. Pero antes de esto los azotaron. Amén. ¿Cuántos recuerdan esta historia, hermanos?
Antes de esto, hermanos, ellos fueron azotados. Ellos fueron azotados simplemente, hermanos, porque ellos estaban haciendo lo que el Señor les había mandado. Amén. Estos amos se molestaron porque les quitaron la joyita que les ganaba el dinero. Amén. Pero podemos ver que esta mujer hablaba una verdad, porque eran hijos del Dios Altísimo que predicaban al pueblo la salvación. Y es por eso, hermanos, que ellos fueron encarcelados, pero antes de eso los azotaron mucho, dice la palabra del Señor. Amén. Después de esto, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Después de que ellos son azotados, hermanos, los meten a la cárcel, pero algo, hermanos, que ellos hicieron después de ser azotados mucho, ellos oraban y cantaban mientras que ellos estaban encerrados. Amén. A mí me llamaba la atención cuando empezaba este servicio, como el hermano David empezaba con un versículo de que todo lo que pidiéramos creyendo lo vamos a recibir. Amén. Hablaba de la oración, los cantos que el pastor estaba entonando nos estaban animando a que nosotros tuviéramos confianza. Amén. Si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a la montaña que se mueva y se va a mover. Amén. Y esto es lo que Pablo y Silas estaban haciendo, hermanos, cuando ellos son azotados gravemente. Ellos entran a este calabozo, hermanos, que quizás pudo haber estado oscuro, pudo haber estado muy helado, tenían frío, no lo sé, hermanos, pero ellos empezaron a orar y empezaron a entonar himnos después de haber sido maltratados. Amén. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que quizás el pastor lo dijo de igual manera durante la alabanza mientras que él ministraba, que no se sabe cómo es que ustedes han llegado, qué ha pasado con ustedes durante la semana, durante el día, no lo sabemos. Amén. Quizás no ha sido tan grave como fue con Pablo y Silas, que ellos fueron atacados por estar predicando el evangelio, por estar anunciando las nuevas de Jesús. Amén. Pero fue algo que te sacudió, fue algo que te tiene inquieto, que te tiene molesto, quizás preocupado. Amén. Pero ¿qué es lo que dice y nos enseña la palabra a través de Pablo y Silas? Ellos oraban y cantaban himnos al Señor mientras que ellos, hermanos, estaban en esa cárcel. Que nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos, la pregunta que el soldado hizo, que este carcelero, hizo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Pablo y Silas estaban siendo, hermanos, ese testimonio que necesitaba mientras que los miraban. Este carcelero sabía el por qué ellos estaban en ese lugar, y es por eso que él pudo preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Porque si a él lo encargaron, hermanos, de cuidar esta cárcel, de cuidarlos a ellos, amén, él sabía el por qué habían llegado a ese lugar, y él los podía ver cómo estaban tan maltratados. Amén. En aquella época, hermanos, cuando las personas eran, hermanos, atrapadas por los romanos, ellos usaban una cuarta, amén, y les empezaban a golpear, a azotar, amén, de tal manera que era peligroso, y a veces hasta morían por esos azotes que les daban. Estas cuartas, hermanos, tenían hasta piedritas, hasta picos o algo, hermanos, y era tan intenso el castigo que les daban, hermanos, que quedaban gravemente heridos. Quizás no podían ni caminar. Amén. Y imagínense nada más la rabia de estas personas que escuchaban que estos hombres de Dios predicaban el evangelio con tanto odio, les golpeaban, hermanos, que quizás hasta el aire les faltaba. Amén. Si usted se pone a imaginarse, hermanos, si usted cierra sus ojos y usted pone a verse cómo es que maltrataron a Pablo y Silas, hermanos, nos dolería a nosotros simplemente de imaginarnos el daño que les estaban causando. Este carcelero miró cómo llegaron Pablo y Silas a la cárcel. Amén. Pero yo me imagino, hermanos, que este carcelero se sorprendió tanto. Amén. Porque en vez de estos hombres estar llorando o quejándose, o estar, no sé, tristes o queriendo: Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué me hiciste eso? Amén. Ellos estaban orando. Amén. Ellos estaban cantando. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén.
Estos hombres, Pablo y Silas, estaban siendo testimonio para este carcelero de lo que es un verdadero creyente en el Señor. Amén. A nosotros, hermanos, hoy en día cuando nos llegan malas noticias o algo está pasando en nuestras vidas, no somos mucho de testimonio porque se nos puede notar que algo nos está afligiendo. Se nos puede notar en muchas ocasiones la falta de confianza que necesitamos tener en el Señor. Amén. Y aquí podemos ver estos personajes que esto pasó. Fue real. Si usted lee la historia de Pablo y Silas, no es una parábola. Y a mí me encanta decirles y enseñarles cuando es una parábola y cuando fue un hecho real. Y esto fue un hecho real. En muchos años atrás, estos dos hombres pasaron por esto. Una golpiza, hermanos, que los dejó tirados y no los llevó al hospital. No los llevó a emergencias, no les trajeron un médico, no les trajeron atenciones, simplemente los aventaron ahí, que yo creo, hermanos, con la intención de que ellos murieran en ese lugar. ¿Por qué? Porque no querían que siguieran predicando, porque estaban molestos por lo que habían hecho. Amén. Y este carcelero, hermanos, estaba escuchando y viendo todo lo que pasaba ahí. Pablo y Silas entendieron que tenían que predicar. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que cómo van a saber las personas de la salvación si no hay alguien que les predica, si no se levanta alguien, amén, a hacerlo. Y cuánto más uno que ya pasa por pruebas, hermanos, porque sabe de lo que está hablando. Las pruebas no llegan a nuestras vidas para que nos quedemos sentados. Las pruebas no llegan a nuestras vidas para sentirnos derrotados. Las pruebas no llegan a nuestras vidas para no hacer nada. Las pruebas llegan a nuestras vidas, hermanos, para nosotros fortalecernos y de esta manera seguir predicando el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Y a mí me sorprendía, hermanos, porque es uno de los versículos que a mí me gusta mucho. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, que es el que sigue después del que empezamos. Amén. Pero ¿por qué es que se dijo esto? Porque antes el carcelero les hizo esta pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Unos versículos antes, hermanos, dice que ellos estaban orando y estaban cantando, y mientras que esto pasaba, hermanos, amén, quizás estaban como estábamos nosotros, o quizás decían, en vez de estar orando por ellos: Señor, te pido por todos estos varones que están aquí, Señor, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan sentir tu gloria, Señor, que ellos puedan saber que hay un Dios que les ama, Padre, que usted ha mandado a su único hijo para morir por ellos, Padre, que usted les ama de tal manera que usted pueda ayudarles. Amén. Quizás estaba él de esta manera, porque la palabra nos enseña cómo es que Pablo oraba cada vez que él salía y ministraba. Amén. Y después decía: Pablo, Silas, vamos a cantar. Amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Yo me imagino todas estas cosas, hermanos. Amén. Que la Biblia no nos da como un cartoon. Amén. Cuando leemos la Biblia nos metemos en el personaje y podemos extender nuestra imaginación que el Señor nos ha dado y nos enseña lo que pudo haber pasado en el momento. Pablo y Silas estaban cantando, estaban orando, estaban animando a aquellos que estaban allá adentro, mi hermano. Y quizás el carcelero, ya cansado de tanto trabajo, de tantas horas, se quedó dormido, porque dice la palabra que él se queda dormido. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos, cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando? Amén. Mientras que estaban en ese dolor, mientras que estaban ellos sufriendo las heridas que les había causado los azotes, hermanos, hubo un estruendo, dice la palabra del Señor. Hubo algo que sacudió en el momento, mi hermano. Las cárceles se abrieron, todas las cadenas fueron rotas, hermanos, y ellos pudieron haber corrido de ese lugar, amén, pero no lo hicieron. Era para que la gloria de Dios se manifestara, mi hermano, a través de Pablo y Silas para este carcelero. No entendemos lo que nos está pasando, hermanos, pero lo que nos pasa es para que alguien conozca del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el momento no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Amén. No lo entendemos. Y no minimizamos lo que nos pasa a cada uno de los que está aquí, porque a cada uno nos duele, nos lastima, nos puede preocupar lo que pasamos. Amén.
No podemos poner en una escala, lo tuyo es más grande, lo mío es menos, porque a todos nos está afectando de alguna manera. Pero lo que sí se puede asimilar en toda circunstancia es qué vamos a hacer cuando nos esté pasando la prueba. La palabra del Señor nos enseña, mi hermano, que el Señor nos pasa por diversas pruebas. Nos dice que vamos a sufrir, que vamos a pasar por tribulación. La palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, creyendo siempre. Hermanos, y el día de hoy el mensaje se titula Que nada detenga tu alabanza. Que nada detenga tu alabanza. ¿Qué puede ser muy grande? ¿Qué puede ser más grande que el Señor que nos evite la alabanza? Amén. ¿Qué puede ser más grande? Si mientras que tú alabas, el Señor se mueve en medio de la alabanza, es lo que enseñamos, amén, y la palabra lo dice. Mientras que tú alabas, el Señor se mueve en la circunstancia que tú estés pasando. Mientras que tú alabas, el Señor se mueve en el corazón que quizás ha sido endurecido por lo que has pasado, amén. Y el Señor lo entiende porque Él reconoce que venimos del polvo. Él se acuerda que venimos del polvo, hermanos, pero nos da la oportunidad a que nosotros podamos escuchar su palabra y poder creer y confiar en lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra del Señor, hermanos, dice, y me gustó mucho la versión, nueva traducción viviente. Santiago 1:2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén. Para esto son las pruebas. Para esto es las cosas que nos pasan. Para aplicar lo que uno mismo predica, lo que uno mismo aconseja, lo que uno mismo enseña. Aplicarlo. Amén. El emboscado de la nueva traducción viviente, hermanos, dice fe y constancia. Dos cosas que se toman de la mano y las necesitamos. Amén. La constancia, hermanos, en la Biblia se refiere a la perseverancia, la resistencia y la firmeza en la fe. El trabajo o la oración a pesar de las dificultades o pruebas, una cualidad necesaria para el desarrollo espiritual. Se requiere de fe para poder estar constantes y se necesita la constancia para mantenernos firmes. Si no hay fe, no hay constancia, y si no hay constancia, no hay firmeza. Si no hay firmeza, no hay constancia, y si no hay constancia, no hay fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? La prueba nos enseña a nosotros ser constantes, ser firmes en el Señor, que va a ser la única manera que nosotros vamos a poder sobrepasar la prueba que el Señor ha permitido en nuestras vidas. ¿Y para qué es? Para fortalecer nuestra fe. ¿Para qué es? Para poder predicarle al que está pasando algo, amén, con nuestros hechos, que hay un Dios, amén, que está en control de todas las cosas y que nosotros le vamos a alabar a pesar de lo que nos esté pasando. Pablo y Silas, hermanos, quizás casi hasta se mueren con los azotes que le dieron. Y la palabra lo especifica, los azotaron mucho, para que entendamos que fue grave lo que les pasó a Pablo y Silas. Amén. Pero mientras ellos, hermanos, estaban pasando por este dolor, por este sufrimiento, un tiempo de amargura, ellos no dejaron que eso los detuviera de predicar al Dios
Dios que vive y reina, que a pesar de que estaban pasando ellos por esa prueba, ellos se levantaron, hermanos, y estaban predicándole a la necesidad de los que estaban presos en ese lugar, amén. Ellos no sabían que en ese día el carcelero se iba a convertir a Cristo. Ellos no lo sabían y no lo hacían, hermanos, para poder que pasara algo con este carcelero. Ellos simplemente estaban haciendo lo que ellos predicaban, lo que se les había enseñado, amén. Y ellos estaban orando, estaban clamando por estas personas, porque Pablo se dedicaba a predicar la salvación para cada uno, amén. Eso era su deseo de su corazón, que cada uno de los que él les platicara o lo oyeran fueran salvos, amén. Y esa fue la intención de Pablo y Silas. La intención era la salvación de aquellos que necesitaban ver un ejemplo. Amén. Vemos a nuestro alrededor y hay sillas vacías, muchas sillas vacías. Amén. Que quiere decir que no todos los que nosotros nos topamos allá afuera van a llegar a una iglesia. La iglesia que ellos van a conocer somos nosotros mismos. Amén. Cuando usted sale al trabajo, varón, la mujer que trabaja, usted es la iglesia que los incrédulos van a conocer a través de tu testimonio. Amén. A través de verte cómo tú estás. Y cuando el Señor te abra la puerta para tú compartir, se van a sorprender de cómo estás aún de pie a pesar de lo que te ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pastor García, hermanos, en el aniversario, él decía, hablaba del nombre de Ebenezer. Amén, que había sido un nombre muy buen escogido. Y yo recuerdo, mis hermanos, cuando el Señor me da ese nombre, yo se lo comparto a mi esposo. Le digo, a mí me encanta Ebenezer. Digo, porque quizás puede haber alguien que dice, ¿qué significa Ebenezer? Digo, y cuando me hagan esa pregunta, yo voy a tomar la puerta para poder compartir el testimonio de donde el Señor nos ha traído. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Amén. Entonces uno puede compartir, y yo le daba gracias al Señor por el nombre que nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos testimonio. Cada uno de nosotros hemos pasado por cosas graves, por cosas que quizás unos y otros no los conocemos. Amén. Pero estamos aquí, hermanos, para predicar el evangelio para toda criatura que no lo ha conocido, para aquellos que están en oscuridad, mi hermano. No es para nosotros mismos, sino para aquel que lo necesita. Amén. Y Pablo y Silas habían entendido, mi hermano, que si ellos seguían predicando y seguían orando, seguían clamando, la gloria de Dios se podía manifestar a través, hermanos, de su palabra, que tiene poder para hacer que el perdido se convierta a Cristo, que abra su corazón y entre a la luz que Jesús le está ofreciendo. Amén. Y eso es lo que pasó con este carcelero, mi hermanos. Cuando hubo ese estruendo, mi hermanos, las cadenas se rompieron, pero fue a través de la oración y la alabanza. Cuando tú alabas, hermanos, aún en medio de lo que está pasando, las cadenas se caen en el nombre de Jesús, porque tú has creído a lo que el Señor te ha prometido. Amén. Este carcelero, hermanos, temblando, cae a los pies de Pablo y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Temblando, él cayó a los pies de ellos. La gloria de Dios manifestada en este carcelero, porque no solamente estaba sintiendo, sino que él fue testigo de lo que pasó con ellos y lo que hacían aún, de cómo ellos se sentían. Amén. Ellos oraban y cantaban cantos. ¿Cuántas veces nos ha tocado llegar a la casa del Señor y estamos con la lágrima todo lo que da por el dolor que estamos sintiendo, por lo que está pasando? Amén. Pero un día mi madre dijo, con una mano alabando y con la otra te secas las lágrimas, pero no dejes de alabar al Señor. Y aquí nos enseña la palabra que es importante que no dejemos de alabar al Señor, mis hermanos. Alabarle aún cuando más duro nos está yendo, porque yo no creo en el Señor depende de cómo me esté ayudando, sino que yo creo en todo momento. Y aunque quizás mi milagro aún no ha llegado, mi hermano, yo predico de un Dios que hace milagros. Amén. Porque Él me lo ha enseñado. El milagro más grande, hermanos, es que Dios envió a su único hijo a dar su vida por mí. Cuando yo no lo merecía, el Señor lo hizo. Él no escatimó nada, mi hermano. Él dio su vida por mí. Él no empezó a ver mi libro y ver, no, Araceli no se merece. No, hombre, Araceli. Él no lo hizo de esa manera. Amén. Él me rescató sin ver mi pasado.
Él me rescató por amor. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Que nosotros seamos ese testimonio para aquel que aún está en obscuridad. Amén. Que no importa lo que nos está pasando, estamos confiando que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. El Señor tenía un plan para este carcelero. Amén. Él tenía un día determinado para él, y quizás le tocó a Pablo y Silas sufrir. A ellos les tocó esa golpiza, hermanos, pero era por amor a este carcelero. Amén. Y Pablo y Silas lo entendieron de tal manera que ellos alababan, ellos cantaban, ellos oraban, ellos clamaban, y mientras que ellos lo hicieron, hermanos, ese estruendo llegó a ese lugar, hermanos, y las cadenas fueron rotas y el carcelero lo miró. El carcelero fue testigo de la gloria de Dios, y es por eso que el interés de él era saber qué está pasando con ustedes. Yo quiero lo que ustedes están pasando. Amén. Y tan sencillo que le responden: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y no hubo duda en este carcelero. No hubo duda ni tantito en creer. Amén. Porque dice que inmediatamente ellos salieron a su casa. Amén. Y estando ahí en su casa, el carcelero y los suyos fueron bautizados. Amén. No hubo duda. ¿Y por qué no hubo duda, hermanos? Porque había un testimonio delante de él, y él pudo ver la gloria de Dios manifestada en estos hombres que creyeron en el Señor y siguieron, hermanos, alabando, glorificando su nombre, levantando sus manos a pesar de lo que ellos estaban viviendo. Amén. Y lo más hermoso, hermanos, que la promesa se cumple en ese momento para el carcelero. ¿Por qué? Porque él y su familia se bautizan. Y más adelante, en estos versículos del 16, hermanos, capítulo 16 de Hechos, dice que ellos estaban contentos por haber creído en el Señor. Amén. Toda su familia fue salva. Y esa es una promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Si tú crees, serán salvos tú y tu casa. No hay manera, hermanos, de nosotros soltarnos de la mano de Dios. Porque si nos soltamos de la mano de Dios, hermanos, esta promesa no se va a poder cumplir al momento que nosotros la queremos. El Señor cumple sus promesas. Él no es un mentiroso. Él cumple lo que Él va a hacer, pero es necesario que nosotros creamos. Creer es una decisión. Cuando Pablo y Silas, hermanos, le contestan, cree, es una decisión que el carcelero tuvo que hacer. Pero él, hermanos, no titubeó ni tantito, porque hubo la manifestación del Espíritu Santo, la gloria de Dios manifestada a través de estos hombres que sufrían. Amén. Estaban quizás en ese dolor fuerte, y ellos seguían alabando al Señor. Hoy esta noche el Señor nos dice que no importa lo que estés pasando, no dejes de alabar y confiar en el Señor. Somos, hermanos, testimonio. Y lo he dicho antes, quizás no estés atrás de un púlpito predicando, pero tú predicas con tus acciones, con tu actitud cuando estás allá afuera. Tú estás predicando de un Dios que tiene poder, no importa lo que tú estés pasando. And this goes for the youth as well. We want a revival. We want the Holy Spirit to make an explosion in our lives. It starts with you. If you are not a good testimony out there, how is the glory of God going to manifest Himself through you to others if we're not doing what we're supposed to do in Christ? We have to be constant. We have to be firm. We have to do what God has sent us to do. And we're supposed to be an example everywhere that we go. If we want a revival, we need to set an example. Amen? We have to be an example. Un ejemplo para todos, hermanos, los que están allá afuera. Para nosotros que estamos aquí, amén. Tenemos que ser ese ejemplo, porque vamos a ser la única iglesia que quizás muchos vayan a conocer a través de nuestro testimonio. Pablo y Silas, hermanos, lo entendieron perfectamente. Lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, hermanos, es solamente que le creamos, así como lo hicieron, hermanos, así como lo hicieron ellos. Y a través de ellos, hermanos, no solamente este carcelero se salvó, sino que toda su familia.
Cuando tú alabas al Señor, hermanos, de todo tu corazón, cuando tú le entregas tu carga al Señor, el Señor hace un estruendo en tu vida de tal manera que aún en medio de la que estás pasando sientes la paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra del Señor nos dice que no nos debemos de preocupar por nada, sino que se hagan rogativas, oraciones por lo que estás pasando. Y dice que todo lo que sea digno de alabanza, en eso vas a pensar. Lo que sea digno de alabanza. Amén. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que la prueba, si nosotros la sabemos llevar, esa fe agarrada de la constancia a la firmeza, la firmeza a la constancia a la fe, podemos nosotros tener todo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Amén. Y en este momento lo que necesitamos es levantar nuestras manos y alabar al Señor, no importa lo que está pasando. Porque mientras que tú lo haces en este lugar, el Señor se mueve en lo que sea que tú estés pasando. ¿Qué hay en tu corazón en esta tarde? ¿Qué es lo que está pasando en tu mente? ¿Qué es lo que sientes? Amén. No es una casualidad que usted esté en este lugar. Amén. Estamos acostumbrados que nuestro pastor nos dé la palabra y gloria a Dios por ello. Porque nuestro pastor es el que nos alimenta las ovejas. Amén. Pero el Señor te trajo en esta noche para que tú escucharas que es necesario que nosotros alabemos aún con lo que estemos pasando. La alabanza, hermanos, no solamente se trata de nosotros llegar, cantar, amén, levantar nuestras manos, sino que el Señor conoce lo interior que hay en tu corazón. Amén. Él conoce tu pensamiento, Él conoce lo que tú estás pasando y solamente quiere que tú seas sincero delante de Él para que Él renueve tus fuerzas, acomode tu pensamiento a su palabra y puedas entender que Él está en control y sigue en control. Amén. Que la prueba, hermanos, te va a hacer más fuerte para que tú puedas estar preparado para el día en que Jesucristo venga. Amén. Tenemos que estar preparados y para eso, hermanos, se requiere una prueba en nuestras vidas. Las estudiantes estuvieron tomando exámenes. Amén. Esa es una prueba que les está dando el distrito. Amén. De todo el año de lo que han aprendido, se les presenta ese examen, esa prueba. Amén. ¿Y cómo es que la vas a pasar? Si pusiste atención a lo que se te enseñó en todo el año. Amén. Es lo mismo con la palabra del Señor. Si tú prestas atención y confías en lo que el Señor te está diciendo, la prueba que ha llegado a tu vida, tú la vas a poder no sobrellevar, la vas a poder pasar, porque el Señor, amén, ha sido tu confianza, es tu deleite y Él es el que levanta tus manos y te ayuda a que tú puedas estar en paz en medio de la tormenta que te esté pasando. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero.